Bendiciones para todos. Nuevamente aquí desde Shalom, Nueva Zelanda. Es un privilegio poder compartir en esta semana, en este Shabbat, en este descanso que nuestro Padre nos permite tener para conocerlo más a Él. Encontramos en esta semana la porción o parashá del estudio de la palabra, la número 16, que se llama Beshalá, que significa cuando dejó ir. La encontramos en Éxodo 13, 17 al 17, 16. Bueno, estamos estudiando y siguiendo cada una de las secuencias para poder entender los principios espirituales de la palabra de nuestro Padre y poderlos poner en obra. Entonces vemos que en la porción de la vez pasada, la porción que estudiamos la semana pasada, vimos muchos aspectos, entre ellos la dureza del corazón de Faraón y el desconocimiento del Padre, y que no quiso dejar ir al pueblo como tal, y entender en esta porción que todo lo que aconteció es porque el Padre lo permite de acuerdo a su Torah y a su plan y a su propósito. También vimos que el mundo o la humanidad no está queriendo conocer a nuestro Padre. En el nombre, que también lo vimos en un estudio, su nombre, que significa su carácter, su fama, su propósito, sino quererlo conocer a través de las señales, de buscar como las necesidades que el Padre ya conoce, pero nosotros, los que creemos, su pueblo, no seguimos las señales, sino seguimos su camino, eh, procurando imitándolo y respondiendo a su gran amor, ese amor que Él nos entregó a través de Yeshua, de Jesús, y la misericordia que Él nos dio a través de que cuando lo obedecemos y obedecemos su palabra, vemos su protección y su cuidado hacia nosotros, hacia su pueblo. Vamos en un proceso, continuar en esta porción, en esta enseñanza, a un propósito, que es sacarnos de Egipto y llevarnos a Él. Ese Egipto ya hemos venido estudiando que representa el mundo, representa el pecado, representa la esclavitud. Devolviéndonos en unas porciones anteriores, porque todo va conectado, dice en Éxodo 13, 3:12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te envío cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis al Elohim sobre este monte. Aquí se refiere al monte de Sinaí cuando el Señor está llevándolo a entregarle su Torah, a entregarle su instrucción. Y aquí es la señal que el Señor quiere que realmente nosotros recibamos su señal, su instrucción, porque su palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Él quiere entregarnos su Torah para equiparnos también. En Éxodo 3:18 dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Aquí vemos que dice el Dios de los hebreos, porque no el Dios de Israel. Entendamos, amados, que Yahweh les está dando la oportunidad a todos de pasar al otro lado. Entonces estamos teniendo una gran oportunidad por su gran amor y su misericordia de salir de este sistema del mundo, de salir de la esclavitud del pecado, de los temores que vemos aquí en esta misma enseñanza, de tantas circunstancias que la humanidad vive. También vimos como el juicio de Dios se manifestó por medio de las plagas, pero para unos juicios por la dureza del corazón, pero para su pueblo bendición y milagros. En Éxodo 13:18 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino al desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí vemos la palabra armados y entender que las armas, y también lo dice la palabra aquí en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Nuestro Padre nos está dando esas armas espirituales para poder avanzar en el propósito de Él, pero no es en nuestras fuerzas, amados. No es lo que nosotros, el plan de nosotros, sino el plan del Padre. Israel está saliendo a la libertad a través de Moisés, que lo vemos aquí en Éxodo 13:21, cuando el Señor iba adelante con una manifestación de su gloria, de su poder, en una columna de nube y una columna de fuego. Vemos aquí la protección también, el ir delante de su pueblo como el Señor está yendo delante de nosotros. Éxodo 14, del 13 al 14 también vemos que el pueblo se encuentra en un momento muy difícil, está viviendo
una encrucijada cuando dice allí en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Es el tiempo de no temer, es el tiempo de estar firmes y ver la salvación que es Jesús, Yeshua, quien se entregó por nosotros. Sigue diciendo el texto, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Es el tiempo de dejar atrás todo nuestro pasado e ir hacia adelante, hacia el llamamiento que nuestro Padre nos está dando. En el versículo 14, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es nuestras fuerzas, dice en Zacarías también, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Vemos también que el Padre nos enseña aquí en esta porción, que cuando ellos estaban atravesando el mar de Rojo, el mar de los juncos, aquí vemos una representación de un nuevo comienzo, de morir a nuestra pasada manera de vivir y entrar a un nuevo comienzo, donde el tevilá, lo que lo conocimos como bautismo, significa el sepultar nuestra pasada manera de vivir y tener un nuevo comienzo, o sea, entrar en el arrepentimiento. Aquí empieza un nuevo proceso, amados. Es el propósito y etapa que del pueblo de Israel, así como nuestras vidas vamos a enfrentar pruebas, como el pueblo vivió, entendamos el propósito de nuestro Padre. Podemos preguntarnos qué pruebas estamos viviendo o estás viviendo y cómo las estamos enfrentando. Por ejemplo, vemos aquí en esta misma porción cómo Moisés hubo un canto de alabanza, de reconocer el poder de nuestro Dios. Que en esos momentos podamos adorar, humillarnos, ir a nuestras rodillas para adorar a nuestro Rey y no con queja y amargura como lo vivió el pueblo. Vimos también aquí en Éxodo 15, donde vemos el agua que se amargó en Mara, donde hubo esa amargura de las aguas, pero también representa la amargura del pueblo por la queja, por la murmuración, por el querer regresar a Egipto. El Señor nos está sacando, amados, pero que esa amargura que pueda haber en esos procesos, entendamos cuando el Señor le ordenó que pusiera ese árbol que representa la Torá, representa a Yeshua, que esas aguas se puedan endulzar cuando podamos beber el agua de la palabra de nuestro Padre. El poder escuchar ese llamado que también cuando en el hebreo dice Shema, poder escuchar y no solamente escuchar, sino obedecer y poner por obra la palabra de nuestro Padre. También el pueblo murmuró cuando tuvieron hambre. Lo vemos en Éxodo 16:8. Dijo también Moshe, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros. Aquí podemos ver algo muy importante, que la carne, o sea, eso material, como el Padre dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Ese pan es para comer, para suplir alguna necesidad, pero la carne, pero el pan realmente nos sacia. ¿Quién es el pan? Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Es hacer parte de nuestras vidas a nuestro amado Yeshua, a nuestro Salvador, cuando vemos la representación del pan, que es Él, y el agua, que es la fuente de vida que Él nos da. También el Padre en ese proceso, y como nosotros estamos entendiendo sus fiestas, aquí vemos que también en esta porción encontramos el Shabbat, ese cuidado que nuestro Padre nos da en descansar, en renovar nuestras fuerzas en esas batallas que tenemos cada semana. Es un día sublime, es un deleite. Él se preocupa de nuestro descanso, amados. Él quiere renovar nuestras fuerzas para iniciar una nueva semana y los retos y las pruebas que debemos seguir enfrentando. También vemos cuando el agua en la roca, cuando el Señor dijo que le hablara a la roca. Y esa es la representación de la venida de nuestro Mesías, la primera vez que Él fue golpeado por nosotros, pero que Él también dijo allí en Juan 7:37, dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa sed que tuvo el pueblo, de esa agua, es la sed que la humanidad está teniendo, pero solamente esa sed se puede suplir cuando vamos a Él y podamos saciarnos y beber de esa agua que Él nos ofrece. Y por último, terminando en esta porción, vemos también la guerra con Amalek. Amalek representa nuestra lucha espiritual que tenemos continua. Es esa fuerza opresiva, pero Dios siempre nos está equipando a través de su Torah,
a través de esas armas que Él nos da, para que a través de nuestra fe, como Moshe tuvo que enfrentar, tuvo cansancio, tenía que levantarle sus manos para combatir a este pueblo. Pero aquí vemos la palabra en el último parte de Éxodo 17:12, donde dice, así hubo en sus manos firmeza. Esta palabra firmeza vemos en el original la palabra emuná, que nos da el significado de ser fieles a Él, de tener fe, de ser leales y constancia en todo lo que estamos viviendo, no desmayar, no retroceder. También encontramos el significado de entrenarnos. El Padre nos está entrenando en volvernos expertos, en ser excelentes y obreros hábiles para hacer su obra. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Yo te pido que podamos ponerla por obra y vivirla, y sean bendecidos todos, amados, para que el Padre sea abriendo el camino y llevándonos a la tierra prometida. Para la gloria de nuestro Padre. Amén y amén.